Espacio de funciones acotadas. Sean S un conjunto no vacío y x, d un espacio métrico. Una función f de S a x está acotada si existen un número real c y un punto x0 en x, tales que la distancia de f de z a x0 es menor o igual que c para toda z en S. Definición. Sean S un conjunto no vacío y x, d un espacio métrico. El conjunto B de S, X va a ser el conjunto de todas las funciones f de S a x, tales que f está acotada. Si f, g son funciones acotadas de S a x, definimos su distancia infinito como el supremo sobre las z en S de la distancia de f de z a g de z. Proposición. Sean S un conjunto no vacío y x, d un espacio métrico. Si f, g son funciones acotadas de S a x, entonces la distancia infinito entre f y g es un número real. Vamos a demostrarlo. Sean f, g funciones acotadas de S a x. Lo que tenemos que demostrar es que la distancia infinito entre f y g es un número real. Como f y g son funciones acotadas, existen c1, c2 números reales y x1, x2 puntos en x, tales que la distancia entre f de z y x1 es menor o igual que c1 y la distancia entre g de z a x2 es menor o igual que c2 para todo z en S. Vamos a tomarnos un z arbitrario en S. Entonces la distancia entre f de z y g de z es menor o igual por la desigualdad de triángulo que la distancia entre f de z a x1 más la distancia de x1 a g de z. De nuevo podemos aplicar la desigualdad del triángulo para demostrar que esto es menor o igual que la distancia de f de z a x1 más la distancia de x1 a x2 más la distancia de x2 a g de z. Ahora, nuestra hipótesis es que f y g son funciones acotadas. Eso quiere decir que la distancia de fz a x1 es menor o igual que c1 para toda z en S. Y la distancia entre g de z y x2 es menor o igual que c2 para toda S. Para toda z en S. Entonces, este número es menor o igual que c1 más la distancia entre x1 y x2 más la distancia más c2. Este de aquí es menor o igual que c1. Este de aquí es menor o igual que c2. Este aquí lo dejamos. Ahora, c1 y c2 son números reales. Y la distancia entre x1 y x2 también es un número real, porque la función distancia está definida en x con valores en los números reales. Entonces, esto es un número real, ¿verdad? Lo que quiere decir, por lo tanto, la distancia entre f de z y g de z es menor o igual que c1 más la distancia entre x1 y x2 más c2, y esto es un número real. Ahora, esto se cumple para cualquier z, ¿verdad? Nos tomamos un z en S aquí arbitrario y demostramos esta desigualdad, lo que quiere decir que esta desigualdad se cumple para todo z en S. Y este lado derecho ya no depende de z. Estos tres números son reales y ya no dependen de z. Entonces podemos tomarnos el supremo sobre las z en S de la distancia entre f de z, g de z. Esto va a ser menor o igual que c1 más la distancia entre x1 y x2 más c2. Pero esto es precisamente la distancia infinito entre f y g.
Y aquí estamos demostrando que esta distancia infinita es menor o igual que C1 más la distancia de X1, X2 más C2. Por lo tanto, la distancia infinito entre F y G es un número real. Con esto terminamos la demostración de esta proposición. Proposición: sean S un conjunto no vacío y X, D un espacio métrico. La función de infinito es una métrica en el conjunto de funciones acotadas de S a X. Esta métrica es llamada la métrica uniforme. Entonces vamos a demostrar esta proposición. Lo que tenemos que demostrar es que esta función distancia infinito sí es una métrica en el conjunto de funciones acotadas de S a X. Entonces tenemos que demostrar las tres propiedades de la métrica para esta función de infinito. Entonces hay que demostrar que esta función es métrica en el conjunto de funciones acotadas de Cx. Muy bien. Entonces hay que demostrar las tres propiedades de las métricas. Vamos a tomarnos, sean f y g, funciones cualesquiera acotadas de Cx. Entonces, f es igual a g si y solo si f de z es igual a g de z para todo z en S. Recordemos que dos funciones son iguales si y solo si son iguales en cada uno de los puntos de z en S. Y esto pasa si y solo si, como la distancia es una métrica en X, entonces esto pasa si y solo si la distancia de f de z a g de z es igual a 0 para todo z en S. Aquí estamos aplicando que la función d si es distancia en X. Entonces f de z es igual a g de z si y solo si la distancia entre f de z y g de z es igual a 0 para toda z en S. Pero esto pasa si y solo si el supremo sobre las z en S de la distancia de f de z a g de z es igual a 0. Como esto se cumple para toda z, entonces el supremo es igual a 0. Y si el supremo es igual a 0, como la distancia siempre es mayor o igual que 0, entonces la distancia entre f de z y g de z es igual a 0 para toda z en S. Pero esto es precisamente la definición de la distancia infinito entre f y g. Por lo tanto, f es igual a g si y solo si la distancia infinito entre f y g es igual a 0. Ahora vamos a demostrar la propiedad 2. Sean f, g funciones acotadas de Cx. La distancia entre f y g, la distancia infinito entre f y g, es por definición el supremo sobre las z en S de la distancia entre f de z y g de z. Pero sabemos que esta distancia aquí sí lo podemos voltear porque d sí es una métrica en X. Entonces esto es el supremo sobre las z en S de la distancia de g de z a f de z. Esto es porque la función d sí es distancia en X. Pero este es igual a la distancia infinito entre g y f. Por lo tanto, la distancia infinito entre f y g es lo mismo que la distancia infinito entre g y e. Ahora vamos a demostrar la desigualdad del triángulo. Sean f, g, h funciones acotadas de S a X.
Vamos a tomarnos un punto arbitrario z en S. Entonces la distancia entre f de z y g de z, pues utilizando la desigualdad del triángulo tendríamos que esto es menor o igual que la distancia entre f de z y h de z más la distancia entre h de z y g de z. Como f y g son funciones acotadas entre como f y g son funciones acotadas de x, ya demostramos que la distancia infinito entre f y h sí es un número real. Entonces este es menor o igual que el supremo sobre las z en S de la distancia entre f de z y h de z. Ya demostramos que esto sí es un número real, más el supremo sobre las z en S de la distancia entre h de z y g de z. Pero pues esto es precisamente la distancia infinito entre f y h, más la distancia infinito entre h y g. Pero ya demostramos que esto es un número real. Eso quiere decir que la distancia entre f de z y h de z, entre f de z y g de z, es menor o igual que la distancia infinito entre f y h más la distancia infinito entre h y g para toda z en S. Este lado derecho ya no depende de z y es un número real, entonces podemos tomar el supremo del lado izquierdo. Entonces el supremo sobre las z en S de la distancia de f de z a g de z es menor o igual que la distancia infinito entre f y h más la distancia infinito entre h y g. Pero esto es precisamente la distancia infinito entre f y g. Esto es menor o igual que la distancia infinito entre f y h más la distancia infinito entre h y g. Y esta es la desigualdad que queríamos demostrar. Por lo tanto, d infinito es métrica en el conjunto de las funciones acotadas de Sx. Con eso terminamos la demostración de esta proposición. Ejercicio para ustedes. Si B es un espacio normado, entonces el conjunto de las funciones acotadas de S a B con las siguientes operaciones. La suma de dos funciones evaluadas en Z es igual a la función de f evaluada en Z más g evaluada en Z, y lambda por una función f evaluada en Z va a ser igual a lambda por f en Z. Forma un espacio vectorial y la norma infinito de f definida como el supremo sobre las z en S de las normas de f en Z va a ser una norma en el conjunto de las funciones acotadas de S a B. Y esta norma se va a llamar la norma uniforme. Entonces en este ejercicio lo que ustedes tienen que hacer es que si tomamos en consideración este conjunto de las funciones acotadas de S a B con estas dos operaciones, eso va a formar un espacio vectorial. Y si definimos la norma infinito de f como el supremo sobre las z en S de la norma de f de z, entonces eso es una norma en este conjunto. Entonces lo que tienen que demostrar es que este conjunto con estas operaciones es un espacio vectorial y esta función es una norma en este conjunto. Muy bien, con eso terminamos el video de hoy.